Hola, hola. ¿Cómo están? Eso, espero estén muy bien. Desde Cali. Hola, hola. Súper que estén por allí, que compartan. Si quieren saber, si quieren chismosear, qué pasa después de un retiro en terapias tántricas. Voy aquí a escribirle a mi invitado. Está haciendo un calor en Cali. Uh, y no traje el pañuelito. Hola, hola. Vamos a ver si por aquí está. Joao. Oh, oh, no. Solicitudes no hay. Sí, por ahí. Ya te vi. Hola. Aquí te estoy saludando. Mándame solicitud porque cuando... A ver. J. Vamos a ver si se puede. Hola, hola. Mándame la solicitud, corazón, porque no me apareces habilitado para enviártela. Vamos a ver. J, Vamos a ver si ya puede entrar mi invitado. ¿Desde dónde se conectan? Hoy estamos solamente por Instagram. Ya te envié la invitación. Eso. ¿Cómo es? Pues les cuento que yo, y como les he contado en algunas ocasiones, esta experiencia de estar en un retiro es bastante transformadora. Uno no sale igual. Hola, hola. Hola, Esto. hola, hola, perdón. Estaba tentando conectar por la computadora y no me dejaba. No, 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 tiene que ser por el celular. Sí, Esto ya ahora sí me puedo dejar. después, después te pongo como socio y ya te puedes salir también en tus redes, corazón. Bueno, pues muchas gracias, Joao. Un placer volver a encontrarnos así virtualmente. Desde el retiro no nos vemos. Y bueno, siempre es una... Quiero que me digas si me están escuchando bien. ¿Me escuchas bien tú? ¿Está bien? Tengo aquí Sí, los te escucho audífonos. perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, 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 sí. Y bueno, tú estás ahorita en México, ¿no? Sim, estou vivendo ahora em São Cristóvão de las Casas, México, Chiapas. Es un pueblo muy lindo, me han Uhum. comentado. Ojalá pronto pueda estar por allá. Y bueno, en este camino del tantra, de la sexualidad consciente, les cuento que algo que de pronto antes, cuando hacíamos eventos, no se veía mucho, es que la mayoría de las personas nos contactan desde las redes, ¿no? Y esa fue Uhum. la forma en que tú te contactaste con el mundo de la sexualidad consciente. Vamos a Uhum. hablar de lleno en esto porque después vas a tener la oportunidad de hacer como otra radiografía de ti, de quién eres. Pero ¿cómo fue que tú empezaste a buscar estos espacios de sexualidad consciente, de tantra, de sexualidad somática? Porque gracias a las redes muchos de estos eventos pues podemos vivirlos, ¿no? Uhum. Desde esa investigación que se hace por las redes. En mi caso no fue así. En mi caso me contó alguien que había en Brasil una persona que hacía esto y me fui yo allá y así fue como me la presentaron por Facebook, eso sí, pero nunca yo investigué por redes algo así para yo ir. Cuéntame cómo fue esa búsqueda de Joao y después vamos a preguntarte cosas para que
conozcan más de ti, corazón. Claro que sí. Bueno, empezando por eso, ¿no? Justo, creo que eso fue el 2021, si no estoy mal, o 21, ¿verdad? Eh, por cuestiones en parte laborales, en parte por búsquedas personales, estaba queriendo explorar más la relación del cuerpo con el conocimiento. Entonces, en un principio no era algo que me sentía tan involucrado, era más una curiosidad de explorar, ya que estaba dando clases virtuales, aún estábamos en época de pandemia, encontrar elementos que pudiera trabajar más la cuestión del cuerpo, ¿no? Y bueno, una cosa que siempre me dio un poco de fastidio cuando hacía esa búsqueda era que veía mucho contenido, pero mucho contenido que iba derecho a lo espiritual, a una visión muy trascendental y tales, y por veces no trabajaba el cuerpo propiamente, ¿no? No dejaba claro qué es la dimensión realmente somática de eso que se está haciendo, ¿no? Entonces, citaba media dúzia de dioses hindús, que está bien, pero pareciera que era solo eso, ¿no? Entonces, investigando en YouTube, caí por casualidad en una lista de reproducción de meditaciones activas que estaba haciendo tú, Saraí, que justamente entraba por otro lugar, ¿no? Mezclavas mucho con la cumbia, con los bailes, y siempre te dabas el tiempo después de hacer la actividad para explicar lo que se estaba haciendo, ¿no? Por qué se hacía lo que se hacía. Y eso fue lo que empezó a llamar mi atención, porque como tú nombrabas desde el Tantra, pero se sentía que había algo más ahí. Entonces, a partir de eso, entré en contacto contigo vía justamente Instagram y comentaste que iba a tener el curso de fundamentos de Sexual Sexological Bodywork. Bodywork. Sexual Sexological Bodywork. Bodywork. Ajá. Y a partir de eso empezamos a conocernos, me diste la oportunidad de participar del retiro y desde eso para mí fue, creo que es uno de los puntos claves de mi historia reciente. Bueno, Los de... súper, bueno, bueno, pues fue un recorrido que hiciste, además, qué chévere, y hoy estamos haciendo con mi equipo cosas para el autocuidado como terapeutas y investigando también en internet vemos que hay mucho material del cuidado psicológico, del cuidado emocional, pero en pocos enfoques se da esa integración del cuerpo, aunque ya llevamos años, Porges, Levine, Feldenkrais, muchos de los pioneros en la parte somática han estado integrando esto, pero cada vez vamos ganando terreno, pero se ha demorado. ¿Por qué crees que esta conciencia de la importancia del cuerpo en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de la sexualidad, valga la pena como decir esto? O sea, ¿que el cuerpo tiene que ver con la sexualidad? Sí, pero a veces creemos no. Y en estos días hice yo una historia diciendo creemos esta premisa de que el sexo está en el cerebro, ha hecho que las personas se disocien más del cuerpo en esta parte de la sexualidad. Entonces hay aún como un sesgo, y esto no es solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, respecto a el cuerpo aún no se mete un 100% en todas las áreas de la vida. ¿Por qué crees que todavía está esta resistencia o crees que ya esa resistencia Sí, se ha mermado un poco? yo creo que existe varias cuestiones ahí, ¿no? Primero, creo que hubo una época, digamos, creo que uno de los papás de toda esa nueva ola es William Reich, ¿no? Siempre lo cito cuando hablamos de eso. Y
Y creo que justamente, El padre de la psicología, digámosle quién es, Wilhelm Reich, que es que tú lo hablas así bien alemán, yo le Wilhelm digo Wilhelm Reich, Reich, sí, que el padre, de la bioenergética, ¿no? Antes de más nada. sí, Pero que justamente es importante recordar que antes de toda su teoría sobre el orgasmo, justamente algo que él hizo fue crear los laboratorios populares de sexología en Alemania, ¿no? Que era trabajar justamente con mujeres trabajadoras, antes de más nada, porque pensaba que la liberación sexual era el principio de cualquier tipo de cambio radical o de revolución, ¿no? de la Creo que sociedad. Sí, creo que esa corriente, ¿por qué que yo empiezo hablando de eso? Creo que eso siempre estuvo ahí. Siempre hubo gente pensando que desconectar del cuerpo es una de las principales armas para perdernos de nosotros y de nosotras y con eso no sermos funcionales para nosotros, pero sermos siempre funcionales para alguien más, sea una pareja, sea un jefe, sea quien sea, ¿no? O sea, Me parece que un sistema, un sea un sistema, justamente, sistema, claro, creo que una perspectiva que ha estado incluso muy ocultada en toda una nueva ola que trabaja el cuerpo es esa dimensión radical desde donde surgió eso, ¿no? Que es la primera autonomía, que es la autonomía de que al conocer tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, tienes el reducto más fuerte de posibilidades de transformación, ¿no? Creo que eso es creo que de fondo, porque creo que hoy en día es una época que se habla mucho del cuerpo y del autocuidado, pero al mismo tiempo se vive poco el cuerpo y el autocuidado. Y creo que ahí que está una de las grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel anecdótico, hablando con una neurocientista recientemente, ella comentó, bueno, yo sé explicar mucho de lo que ustedes hacen, pero no sé hacer lo que ustedes hacen. Y me parece muy anecdótico en términos de un poco lo que por veces siento que pasa y que quiero poner en valor, por ejemplo, la experiencia del retiro y toda esa corriente que pasa también por Joseph Kramer, pero también por muchas de esa tradición que viene desde Reich, que es gente del hacer, gente que habla, que elabora, que construye pensamiento, que construye acción, construye teoría, pero hace y toca su cuerpo para hacer. Y se toca con otros cuerpos para hacer y para fundamentar lo que hace, ¿no? Que creo que incluso, por ejemplo, en el marco de tu certificación, es muy bonito, ¿no? Como quien quiere se certificar con Saraí sepa que va a tener que tocar muchos cuerpos. O sea, no tienes, no es simplemente, qué bonito, como por veces pasa en otros espacios, ¿no? Hice un taller, me aparece ahí un certificado cualquier, yo ya me siento en condiciones de hacer lo que se me da las ganas, no, como es una certificación que implica tocarse, tocar un otro cuerpo y pensar y elaborar lo que eso significa, ¿no? Conseguir conceptualizar lo que es esa sexualidad que está por detrás y qué significa para ti ese trabajo que se está haciendo, ¿no? sí, además desde el trabajo que hacemos online, porque parte de todo esta, el producto de la pandemia fue crear espacios virtuales y ahí salió lo de Sexological Bodywork, que muchas personas me escriben mucho, Sara, quiero certificarme en terapias tántricas online, ¿cuándo lo haces online? Y yo les digo, no se puede hacer online porque necesitas exponerte y necesitas ver y sentir cosas que no vas a poder sentir ni vas a poder exponerte en un espacio online. Hacemos un trabajo muy fuerte en eso, pero realmente la inmersión de los 8 días en el retiro hace totalmente la diferencia. Entonces, cuéntame cómo fue esos primeros cambios. Tú eres un hombre de Brasil. Eh, Cuéntame cómo fue ese, antes de entrar desde Fundamentos en Sexological Bodywork, cómo ha sido ese proceso de transformación
en esa conexión corporal, en esa conexión con tu sexualidad, tus hábitos. Tú eres terapeuta y podemos ser bien como exponernos para ese aprendizaje y de eso también Wilhelm Reich y Joseph Kramer son unos maestros. Y además también porque de esta línea, podemos decir occidental, también integramos líneas taoístas y tántricas y neurociencias, que eso es lo que nos da esa, como ese piso de experimentación y de elaboración desde nuestro propio sentir, porque una de las cosas que hace esta disociación del cuerpo y valorar o poner en una línea jerárquica la mente, el corazón, y todo eso está dentro del cuerpo, ¿no? Porque además la mente es el cuerpo, él también procesa información. ¿Cómo tú nos puedes explicar, no tan detalladamente porque nos demoraríamos mucho tiempo, esas transformaciones en cuanto a ti, a tus relaciones y a tu sexualidad? Claro. Yo creo que una primera cuestión creo que una de las grandes diferencias al trabajar desde el cuerpo y trabajar desde un intento de búsqueda más racional o desde la palabra, es que el cuerpo no te da excusas. Y creo que eso para mí fue la principal transformación, ¿no? Como había muchas cosas que, claro, después es necesario elaborar, reflexionar, porque cómo eso está vinculado a otros aspectos de su vida, pero el trabajo somático de conectar y percibirse en relación con mi sexualidad me permitió dejar de excusarme, tanto desde de la relación con mi propio cuerpo, cuanto de los tipos de vínculos que yo estaba construyendo, más allá de simplemente la parte de tocar un otro cuerpo, ¿no? Porque creo que también algo que es muy importante, que ya tuvimos oportunidad de hablar en otros momentos, por veces creo que hay un cierto mito de que esos tipos de espacios es para tener un gran desempeño sexual desde esa visión casi pornográfica, ¿no? Y realmente creo que algo que pasa mucho cuando empezamos a explorar nuestra propia sexualidad es cambiar el lugar de la sexualidad, ¿no? Poner el énfasis en un placer que no necesariamente responde a los estándares de lo que pensamos que es el sexo, ¿no? Y que la sexualidad va mucho más allá de eso. Creo que eso me permitió salir de ciertas relaciones donde ponía mucha énfasis en lo que era esa representación que tenía en mi cabeza del sexo, más que en mi propio placer y mi propia sexualidad, ¿no? Y, y creo la sensación corporal que eso da es como si hubiera salido un peso, ¿no? Como si no tuviera que estar cargando un elemento ahí para poner en cada vínculo sexoafectivo que yo tuviera, como una especie de presión para mí, para también la pareja, obviamente. Ese cierto conjunto de expectativas de lo que podría ser el sexo, de lo que tendría que ser el sexo, de una cierta periodicidad ideal, de un cierto tiempo ideal de estar en una relación sexual, varios imaginarios que eran casi que incluir la lógica en el placer, ¿no? Y eso me abrió mucho más posibilidades de forma de vincularme, no solamente sexualmente, pero también afectivamente con mi pareja, ¿no? Ahora, Sí. después, tuve algunas experiencias, ya, diga. Y además, la relación contigo mismo, porque una de las cosas que nosotros trabajamos tanto en fundamentos de Sexological Bodywork como el retiro, es esa autogestión del placer.
que también es otro de los hitos, uno de los hitos más grandes que hay en la humanidad, además ahorita con los prototipos. Por ejemplo, ayer alguien me mandó un link donde una de las actrices porno más famosas colombianas estaba ofreciendo sus prototipos en plástico y en silicona natural de su vulva y de su ano para el que quisiera sentir cómo es tener sexo con ella, pues lo hiciera. Entonces, cada vez hay más aparatos donde, a pesar de que se habla se habla mucho más abierto y como que hay un permiso de hacerlo, pero todos estos aditamentos, que no estoy en contra de eso, pero si lo haces desde una fantasía, si lo haces desde un imaginario que está por fuera de tu cuerpo, pues nos va a desconectar mucho más. Que no es que las cosas sean buenas o malas, sino que el constructo de disociación se sigue permeando a pesar de la apertura en ciertos aspectos que antes eran muy represivos, como la autogestión del placer, ¿no? Y la palabra masturbación, que turba la mente, que turba no sé qué, y que entonces eso, por eso lo decimos autogestión del placer, para que no tengamos esa connotación negativa a un acto tan natural, tan animal, tan humano, como es sentirse a sí mismo y sentirse a través del placer. Claro, pero creo que ahí hay una cuestión que me gustaría destacar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, pero creo que además algo que es importante romper es una segunda fantasía, ¿no? Que es de esa fantasía que cuando tú te dedicas al autoconocimiento y al autoplacer, rompes el vínculo con los otros, ¿no? Como, ahora que descubrí que puedo tener placer y tener 3, 4, 5, 10 orgasmos conmigo mismo y tales. Creo que también como por veces yo escucho opiniones sobre eso como si fuera, no, ahora va a ser un hedonista, ególatra, individualista que está solamente un narcisista. Sí, un narcisista, como que incluso eso en la psicanálisis era como la masturbación como acto narcísico y tal, ¿no? Y creo que algo que quiero enfatizar es eso, y por eso que yo hablo mucho más de los vínculos, porque estoy de acuerdo, eso también transformó en mi vida, como desde el principio, desde antes del retiro, solo de hacer los ejercicios de fundamento de sexo bodywork, eh, ya amplié mi placer de una manera impresionante, ¿no? Pero para mí eso no fue lo más importante. Fue importante, pero para mí lo más importante fue cómo esos cambios de percepción de mi propio cuerpo cambiaron mi relación con las otras personas. Con las Porque, otras personas. porque Es claro, doble vía, ¿no? Es un relacional, cultivo. porque si tú no estás bien, si tú no, es decir, si tú, Claro, que creo que claro. un punto fundamental ahí es eso, ¿no? Si tú no consigues sentir autoplacer y autorregulación y tener autonomía, tú vas a buscar afuera y estás rey justamente de eso que tú estás diciendo, ¿no? Un conjunto de fantasías que cada vez son más comercializadas y que están generando adicciones, están generando depresión, Condicionamientos, ¿no? Y condicionamientos. Hay estudios maravillosos, por disociación. ejemplo, claro, hay estudios maravillosos que ya están demostrando lo que está pasando con las juventudes, ¿no? Como con ese exceso de filtros y exceso de una imagen muy exteriorizada de sí. O las pastillas, que ya chicos de 20 años están tomando pastillas para parecerse a los actores pornos que Claro, duran horas claro, con y erección sostener, y eso. y por eso que para mí eso es un punto importante, porque como y eso Reich já hablaba allá atrás, ¿no? Si tú vuelves a la función del orgasmo, él dice, mira, el sexo es distinto de la gimnástica. Y creo que, por ejemplo, esa experiencia en el retiro me permitió interiorizar eso, que es bueno, ¿no? El placer, tú puedes tener una experiencia súper placentera de 4 minutos, tú puedes pasar 3 horas gozando, no es eso el criterio. No es eso el elemento que te da el lugar
del autoconocimiento con tu cuerpo y tampoco es una receta. Van a tener momentos que tú estás totalmente concentrado, que yo estoy, por ejemplo, totalmente concentrado conmigo, haciendo distintas meditaciones, que la ampliación de un momento de placeres es eso, ¿no? Pero también si uno vive todo el tiempo en eso, se desconecta de otros aspectos de la vida y que también son de los importantes, vínculos. de los vínculos, por ejemplo. Entonces, saber también transitar y crear la confianza de esas posibilidades me parece muy bonito e impresionante, ¿no? Tú hablabas lo de los vínculos como esa sensación de liberarte de un peso. Ujú. ¿Qué, qué otras cosas pudiste vivir en el retiro? Porque además de un trabajo a nivel personal o un trabajo a nivel de duplas, también se hace un trabajo a nivel de grupos, ¿no? Donde se Ujú. mueve mucha energía, pues emerge todo este mecanismo, estas estructuras, hay cambios en varios niveles, hay un sostenimiento también, nosotros trabajamos en el retiro cuando trabajamos en lugares seguros, ¿sí? Toda Ujú. esta cuestión del consentimiento, de liberar estas creencias de que muchas de estas vivencias humanas que están atravesadas por el placer, solamente se pueden vivir, por ejemplo, en una habitación o se pueden hablar en una habitación con dos personas. ¿Cómo es ese proceso a nivel de la vivencia grupal, a nivel del lugar seguro, a nivel de la empatía y de todo el sostenimiento de esa energía que se da? Porque además les cuento, en el retiro estamos en un ashram y ese retiro es hombres por un lado y mujeres por el otro. No Ujú. hay, no hay forma de interacción. Entonces, ¿cómo fue ese aprendizaje desde ese lugar? Ahí tal vez sea importante contextualizar parte de mi trabajo, porque para entender desde dónde también Sí, estoy hablando, ¿no? Como esto, háblanos de ti. sí, si bien yo hice la formación como terapeuta, eh, después del retiro, yo me he dedicado cada vez más a acompañamientos de grupos, justamente, ¿no? Y he integrado todo ese conocimiento al proceso de acompañamientos grupales, ¿no? Y bueno, desde eso me parece muy importante lo que estás preguntando, porque hay dos elementos que para mí son fundamentales, ¿no? El primero, creo que el retiro permite colocar de manera sincera lo que significamos cuando hablamos de vulnerabilidad. Eres como, y ahí Borges, que tú ya mencionaste, habla mucho que el vínculo social solo puede surgir en contextos de seguridad, cuando se desactiva los mecanismos de defensa para que sea la lucha, la huida o la parálisis. Pero una cosa es escuchar eso y se puede vivenciar en muchos procesos grupales, pero cuando tienes que estar desnudo, desnuda, con personas totalmente desconocidas, cuando tienes que sentirte tocado, sentirte tocada, sí se da la dimensión de lo que estamos hablando como vulnerabilidad, ¿no? Yo, más allá de la cuestión de la formación de sexualidad, yo siempre molesto a mis amigos y amigas que también son acompañantes grupales o se consideran educadores y educadoras, que tendrían que trabajar ese tipo de elementos, porque algunas cosas es vivirlo a carne viva, ¿no? O sea, por ejemplo, los psicólogos sociales hablan mucho de la disociación óptima, ¿no? Tener la capacidad de distanciamiento emocional para hacer un acompañamiento, cualquiera que sea, incluso educativo. Cuando tú ves una persona desnuda delante de ti, masturbándose o generando autoplacer y tienes que quedar callado, en silencio, simplemente observando a esa persona, observándose, tú comprendes lo que es esa disasociación, sí o sí, no tienes por dónde escapar, ¿no? Porque como son marcos de experiencias que creo que si rompiéramos un poco el estigma y el prejuicio que
se genera de tomar la sexualidad como parte integral del ser humano, incluso en aspectos de otros ámbitos que no pasan por la formación de trabajadores de acompañamiento de terapias sexuales, Sí, hay un cambio de sexólogos impresionante clínicos, de por sexólogos ejemplo, de clínicos. psicólogos Claro, clínicos en la parte clínica. claro, y diría incluso, por ejemplo, hoy en día cada vez más están apareciendo, principalmente en las universidades, los casos de acoso sexual, ¿no? Creo que si hubiera trabajos como esos en procesos universitarios, en procesos de todos aquellos que tienen que tener una relación de poder en relación al cuerpo de un otro, porque al fin y al cabo mucho del trabajo es ese, ¿no? Yo me acuerdo de muchos debates que teníamos en el retiro contigo, de que no, como no eres una monja de un monasterio para nada, y todos, todas lo sabemos, pero la cuestión de la renuncia al hacer el acto sexual durante el retiro tenía una intencionalidad muy clara y que tú eras bastante exigente con eso y que después uno va entendiendo también por qué esos criterios, ¿no? Y que pasa mucho por eso, como si tú, la capacidad de autoobservación no es solo por el placer, no es solo por los vínculos de la vida afectiva, pero hay una ética detrás de lo que significa tener el poder sobre el cuerpo de una otra persona que está en un estado de vulnerabilidad delante de ti, que vivenciar esa vulnerabilidad y trabajar de manera consciente esa capacidad de acompañamiento cambia su perspectiva de cómo hacer esos tipos de trabajo, ¿no? Claro. Cambia profundamente y lo que tú dijiste, se vive, nosotros lo llamamos en la parte de la sexualidad sagrada como el vacío, ¿no? El Ujú. vacío es ese espacio donde tú no intervienes, sino que sustentas un espacio y eso cognitivamente lo puedes leer, lo puedes hacer, pero hasta que no se vive varias veces, porque obviamente el retiro son 8 días y es como el espacio de la primera vivencia, pero durante los procesos tú lo ves varias veces y eso da automáticamente esa práctica para ese vacío que es Uhum. donde está el respeto, que es donde está la empatía, que es donde está la comprensión de la unidireccionalidad y la bidireccionalidad de ese espacio energético, profundo, espiritual, de placer. Entonces empezamos a integrarnos. Ahí yo creo que es un punto clave para nuestra propia integración y también para una disociación voluntaria, creando ese espacio para que otro se sienta también seguro, así como Claro. cuando somos niños, ¿no? A nivel anecdótico, yo me quedo muy marcado porque muy jovencito yo hice un curso de masoterapia y me quedó muy marcado en uno de los trabajos de masaje que tú hablabas. Saquemos eso que no puede desconectar la mano y tales. Varios comentarios que hacías durante el retiro que me parecieron siempre muy éticos en términos de, bueno, no es tu proceso. Apre Confróntate con tu ego, cree ese vacío, aprenda lo que es el estado de servicio para comprender que el proceso es de la persona que está ahí delante de ti, ¿no? Y me parece que ese principio que pasa por el vacío, que pasa por la empatía, pasa por el respeto, pero también pasa por la no intervención, también pasa por la confianza en la autonomía del otro en su dimensión más radical, que creo que es un aprendizaje que hace mucha falta en el mundo de hoy, ¿no? Porque, y eso siempre enfatizo cuando hablamos, como me parece muy arriesgado esa nueva ola de gurús, ¿no? Eh, porque hay mucho conocimiento que está disponible y está posible de que la gente pues pueda vivirlos, transitarlos y que por veces la forma de abordar esos conocimientos ponen bajo el riesgo que yo lo
vea como algo exterior a mis propias capacidades en función de un gran maestro, una gran maestra que me va a enseñar todo y que me vuelvo dependiente de eso, ¿no? Y creo que parte de la experiencia del retiro es justamente romper esa idea. Es, bueno, acá tú te presentas como una persona más experiente que va a guiar el proceso, pero nunca como una gurú que tenemos que copiar o seguir y después del retiro que hagamos más 20 cursos con no sé cuántas parcelas para seguir un camino de no sé qué, no, como es una invitación radical a que cada uno se depare con lo que está buscando en relación a su relación con su cuerpo, a la autogestión de su placer, de su energía y de las relaciones con el mundo desde esos cambios, ¿no? Sí, esa autonomía, eso lo decimos en la parte tántrica oriental, es el Kshatriya Guru, el guru interior, ese maestro, esa es la propia maestría, cuando tú, y a mí me gusta mucho esa línea, porque claro, poner en otro, y eso incluso muchos otros terapeutas y guías y personas que están al servicio del desarrollo humano, tienen muchas veces esa necesidad para sentirse seguros. Y esto no tiene que ver con que no estemos en una red, que no nos sintamos, que no estemos en un grupo, porque además esta vivencia también se necesita un espacio o personas que lo hayan vivido para compartir, Uhum. porque como son cosas tan disruptivas con los procesos conocidos, con los procesos tradicionales de intervención terapéutica para romper esquemas, para liberar miedos, para reencontrarnos como con nuestras propias sensaciones, con nuestras propias pulsiones, porque realmente lo que hacemos en el retiro es abrirnos, vulnerabilizarnos y reconocer esas pulsiones que están como encapsuladas, grabadas en memorias que ni siquiera nosotros las podemos percibir y cómo esa conexión con el grupo, eso que tú dices, lo que se va diciendo y va quedando, lo que se va viviendo, las transformaciones de los demás, las transformaciones de sí mismo, van creando un sentido de seguridad en esa conexión sexualidad, espiritualidad, cuerpo, mente, todo se transforma, incluso las células en un proceso tan profundo, tan lindo y que realmente a mí me parece corto, ¿vale? Uhum. Porque un proceso de estos, pues tú hiciste algo a nivel virtual y el retiro a nivel presencial, pero también has seguido en este camino de intervención de grupos, integrando estas herramientas en espacios educativos, que eso es como mi sueño, ¿no? Que muchos profesores universitarios como tú, y ahorita sí voy a hablar un poquitico más de tu profesión, porque Uhum. tienes muchas pasiones, como en este ámbito de la educación y de los procesos de transformación e integración del conocimiento, esta práctica de la sexualidad consciente, de las terapias tántricas, de todos estos procesos que has vivido, los puedes integrar, que muchas veces hacemos esto para nuestra vida, pero después, así como yo, resultamos abriendo espacios para compartirlo con otras personas. ¿Cómo desde tu profesión, cuéntanos un poco cómo resultaste en México y cómo ha sido como tu recorrido en esa integración del cuerpo en ámbitos universitarios y profesionales? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Claro. Parte dessa experiência está muito relacionada com o instituto al qual hasta el momento vengo trabalhando, que é o Instituto de Pensamento e Cultura em América Latina. E lo que hicimos já vi uma brecha, porque en el caso la actual directora tiene mucha cercanía a los trabajos de Varela, de Maturana, que son básicamente, principalmente Varela, uno de los fundadores de la teoría inactiva, uno de los primeros que trae la dimensión que es necesario pensar el cuerpo para pensar la conciencia.
en el mundo occidental, importante dejar claro, porque, bueno, eso venía desde mucho antes. Pero Sí, entonces lo que empezamos a hacer fue los trabajos que no involucren autotoque, trabajarlos en espacios, en los encuentros presenciales, y algunos grupos, después de una actividad más de retorno a su historia de vida, hicimos los trabajos con las meditaciones activas, procesos de respiración, entre otros, para volver incluso el juego de las corazas, de Rush, todo eso, para volver a su propia historia a través de su cuerpo, ¿no? Han surgido cosas muy impresionantes, como, y a varios niveles, ¿no? Un ejercicio que, una cosa que siempre me queda marcada que Saraí enseña es la cuestión de buscar lo más sencillo, ¿no? De las cosas que todos así. los cuerpos pueden hacer, lo más simple. Y la respiración en 4 tiempos ha sido una herramienta poderosísima, el temblor ha sido una herramienta poderosísima, Estaré, el TRE, incluso no ni siempre el TRE completo, pero utilizar el concepto pero fundamental del TRE, que exacto. es movimiento, tensión, retención y relajación, ¿no? Y han sido herramientas que han permitido muchas cosas, como primero, desde eso que, bueno, ya se sabe que por encima de 8 respiraciones por minuto, la persona afecta su capacidad atencional, entonces el simple hecho que baje a 4 respiraciones por segundo, por minuto, ya se ve el cambio de la posición de la persona. Cuando hacemos, surgió cosas, por ejemplo, de eso, ¿no? Como en una de las veces que hicimos el ejercicio, las personas dijeron, yo tuve ganas de sacar la ropa. Y desde eso surgió una reflexión muy profunda sobre cuáles son los dispositivos inibitorios de los espacios de construcción de conocimiento, por ejemplo, que hace con que aparezca un miedo, personas que empezaram a sentir um orgasmo durante atividades de meditação ativa, e podemos trabalhar isso relacionado a questões de sua história que não estavam querendo relatar, e que no momento de vivenciar essa experiência podemos reflexionar sobre abusos, sobre dimensões da vida. Ou seja, creio que se para resumir, eu poderia dizer que há 3 elementos fundamentais para esse espaço de acompanhamento educativo, não? Um primeiro é estar de corpo presente. O processo somático permite estar de corpo presente, que é algo raro nos processos educativos hoje. A segunda dimensão que me parece fundamental de isso é esse elemento de tomar o corpo como componente de uma reconstrução crítica de sua própria história, que me parece que terapeuticamente utilizamos isso para romper corazas, para ter melhor satisfação de vida e tal, mas para em espaços educativos também pode servir para compreender a dimensão coletiva de lo que significa todo lo que temos em nossos corpos, não? E a terceira dimensão, para mim, reitero, a dimensão da autonomia. Uma pessoa que se siente em condição de encontrar essas ferramentas simples que les permite questionar sua existência ante lo que vive seu corpo, se transforma. É outra pessoa. E, claro, mi sueño aún es, en algún momento, tener un espacio. Hicimos algunos trabajos que me apoyé en la energía sexual sin el toque. Y algunas con toques, pero muy suaves aún. Quiero, uno que tengo muchos, no, para no dar spoiler a quien quiera hacer el retiro, pero hay un ejercicio de regresar a la infancia, al toque en la infancia en grupos. Uno de mis sueños es que en algún momento quiero hacer eso en espacios educativos, pero que requiere un nivel más profundo de construcción de confianza. Justamente ahora empiezo a trabajar en procesos más presenciales
porque he trabajado virtualmente mucho tiempo y la idea es en algún momento, cuando sienta que ya tengo un grupo más, podemos, ante los acuerdos, tener un acuerdo mutuo de las personas, que no sea obligatorio, todo eso que sabemos, permitir esa experiencia en un proceso formativo más amplio, que creo que podrá generar cosas muy impresionantes, porque son las meditaciones activas, la respiración, el autotoque sin ser en la genital, pero solo la autocaricia, el proceso de automasajearse ya genera cuestiones impresionantes en esas tres dimensiones que yo comento. Sí, imagínate algo que tan de la domesticación. Y para cerrar, corazón, que se transformaron en ti, ya nos hablaste de esa conexión contigo, de la parte vincular, pero ¿cuáles serían esas cosas que le dirías a una persona que podría cambiar de acuerdo se atreve a vivir la experiencia de retiro? Cuando estabas, tú estabas en Brasil, ¿no? Cuando viniste al retiro estabas en México. México, Brasil. Cuando viniste al retiro, ¿me escuchas? Ahí hay cuatro, si tomamos esa cuestión de los cuatro, una contextualización breve de eso, ¿no? Como justo salía de una situación bien compleja, yo fui a hacer mi doctorado y me cogió la pandemia, con muchas cosas pasando en mi vida, luego vuelvo a Brasil sin ganas de estar en Brasil y voy al retiro justo antes de venir a México, que la idea era quedar 2, 3 meses y después ver lo que hacía con mi vida. Y acá ha sido un cambio, he encontrado donde enraizarme y he estado muy feliz desde entonces, por muchos motivos que no voy, porque tenemos que cerrar en un momento. Pero tomando eso, ¿no? Para mí, las cuatro, además de eso, como una mudanza en capacidad de mi cuerpo, una capacidad de mirar los vínculos de otra forma, una capacidad de comprender la situación de lo que es el vacío, el estado de servicio, que es la base de mi profesión, diría que el cuarto elemento en esa mezcla es justamente la libertad de decidir sobre mi vida, así como me dio la libertad de decidir sobre mi cuerpo. Y eso para mí fue un cambio muy bonito, porque fue tomar como lo que experiencié en el retiro como un hito que me ayudó, junto a otros elementos que también estaban pasando en mi vida en ese momento, a mirar de frente a la posibilidad de tomar decisiones. Y por eso que yo insisto mucho en la cuestión de autonomía, ¿no? Porque creo que uno de los desafíos contemporáneos muy grandes es cómo ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Y si no ponemos el cuerpo en el juego de esa coherencia, ella no existe, ¿no? Y creo que como, si bien mi vida, los cambios de mi vida no se resumen a los cambios que pasaron por la descubierta de la relación con mi sexualidad a través del retiro, la posibilidad de vivir eso de manera tan radical me permitió replantear en coherencia otros ámbitos de mi vida, ¿no? Súper. Sí, o por lo menos ser consciente de la incoherencia, empezar a poner energía y atención en ese aspecto, ¿no? Porque de todas maneras hay momentos donde también el caos, ¿no? Hace parte como de ese proceso también de crecimiento y desarrollo. Bueno, Joao, ya se nos acaba el tiempo, muy contenta y sí, se nota el cambio. Además, a través de las prácticas también nosotros comprendemos cómo funciona nuestro sistema nervioso, la autorregulación también es otro de los regalos. Esa autorregulación te da
esa conciencia, como tú dices, de la autonomía, ¿no? De que siempre, a pesar de todo lo que hay afuera, yo tengo esas herramientas que me pueden ayudar a entrar al centro, a la raíz, a surfear, a fluir a través de las diferentes vivencias amorosas que nos aportan y aquellas que también son desafiantes de una forma mucho más constructiva y de aprendizaje. De que nos hayas compartido tu historia. ¿Recomiendas el retiro? ¿No? ¿A quién crees que le podría servir este retiro? ¿A quién? De lo que tú conoces. Sí, sí, realmente el retiro me parece que es para quien tuvimos experiencia justamente en el retiro que yo estuve de personas que no querían ser terapeutas, que no tenían interés en eso y que también significaron como un cambio de sus vidas. Ahora, para mí, el único requerimiento es el compromiso de no ser un evento para pasar 8 días y tomar como un momento bonito de su vida y chao. Como que se haga cargo de lo que se vive en ese retiro, ¿no? Creo que eso para mí es la gran lección y el único requerimiento. Cualquier uno que quiera, sea por motivos profesionales, por motivos personales, por motivos espirituales, porque por lo que sea, tener algo que mirar la economía de la autorregulación, del autoplacer, de conectarse con el mundo y con el cuerpo y a través del cuerpo con las personas a su alrededor, ese retiro es una posibilidad de, como bien dices, empezar el camino que después compite más que a ti, a la persona hacerse cargo del camino que empieza a transitar, ¿no? Listo. Súper, gracias corazón. Espero que estés muy bien. Ojalá nos podamos ver pronto. Y voy por ese lugar. Y bueno, agradeciendo a todos los que han estado aquí, que compartan, que esta es una información que nos va a servir, que va a quedar, ojalá quede vitalicia en redes sociales. Esa es como también mi gran intención y es que nosotros tengamos información, así como hay tanta información que realmente nos distrae, que también haya información que nos alimente y nos nutra, porque yo creo que la sexualidad se puede cultivar y puede unirnos y también puede crear espacios de respeto, de comprensión y de compasión, que eso es muy importante. Entonces, muchas gracias, Joao. Que tengas buenas noches, dulces sueños y atentos a todos los espacios que tenemos para ti. Un beso. Chao, chao a todos. Bye.